Libertas Uruguay te propone escuchar la voz de nuestra República y nuestras libertades. Por CX30, Radio Nacional, preguntamos, investigamos y analizamos lo que pasa en nuestro país. Queremos saber en dónde estamos. Nuestra soberanía democrática está al mejor postor globalista. Libertas Uruguay te propone defenderla. www.libertas.uy. ¿En dónde estamos? De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción, Rubén Muyano. Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres muy bien en este día viernes, ya 13 de octubre, después del día convencional, históricamente convencional, del descubrimiento de América. Otros decían que el Día de la Raza. En definitiva, vamos cerrando esta semana con una programación muy intensa que desarrollamos precisamente desde el lunes a este viernes. Lo venimos haciendo hace tiempo, por cierto, pero se van concentrando, digamos que las capacidades de análisis respecto al acumulado de información que vamos teniendo a raíz de esta actividad precisamente, del desarrollo de esta actividad periodística que afortunadamente nos lleva, bueno, a bucear en un montón de documentación, a introducirnos en un montón de material informativo y muy, digamos que concentradamente atentos a los signos que van dando los hechos políticos del país y del mundo. Sepan disculpar, estoy bastante afectado por un estado alérgico, pero estaba diciéndoles que en ese sentido uno viene acumulando desde la información más capacidad, si vos querés, de sintetizar en análisis ciertas cosas, como si fueran un acumulado de bits, ¿no? O un acumulado informativo con un montón de megabytes o de gigas que ya entonces los podés desplegar rápidamente. Primero tenés que acumular y después despegás. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos empezar un ciclo de análisis respecto a lo que está pasando en el país de acuerdo a la estructura y funcionamiento del país que nos dejaron, que nos dieron, una estructura de Estado, una estructura de país, que tiene que ver con un modelo, es un modelo global diseñado, es un modelo de diseño del Estado en los aspectos fundamentales del mismo, en los aspectos vinculados al sistema de justicia de nuestros estados, al sistema fiscal o el funcionamiento fiscal, las políticas fiscales, las políticas económicas vinculadas a lo fiscal, la política educativa, todo eso a su vez vinculado a una política del crédito internacional, de la financiación de esas políticas que están agendadas, que están armadas en un itinerario de actividades a cumplir de parte de los países que se vincularon, que se integraron a esa agenda que está organizada y radiada desde los organismos internacionales, llámese en primer lugar la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y así cada una de las organizaciones que, perdón, que integran a esta organización. Cada una de esas organizaciones incluso implica el vínculo directo, la planificación, la recomendación, la sugerencia, el asesoramiento de esas políticas. UNICEF, FAO, ALADI, OEA, cada una de esas organizaciones van implicando todo esto. Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y eso indica que nuestros países prácticamente ya no se autogobiernan, no tienen, digamos, un gobierno que sea proveniente de lo que su Carta Constitucional dice y tengan esa autodeterminación tan mentada en una época, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía jurisdiccional, política, en lo territorial, que nuestros estados tenían compartiendo premisas, por supuesto, universales, principios
de organización de nuestros estados, principios en cuanto a la teoría del Estado, principios del derecho que iban hacia la protección de nuestras libertades, que planteaban la protección de nuestras libertades individuales, el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, el principio republicano fundamental de la separación de poderes, el Estado funcionando en cada uno de sus poderes con total independencia, con separación de los mismos, de acuerdo al proyecto original mentado en aquella monarquía parlamentaria inglesa que va a tomar recaudo de ello Montesquieu y va, bueno, a celebrarlo en un gran libro fantástico que da todo el basamento, todas las bases doctrinarias, científicas, jurídicas, políticas de ese sistema con los pros y los contras dentro de un cuadro comparativo de países, como plantea Montesquieu, respecto a cómo organizar una república con tres poderes que a su vez se controlen. De todo ello proviene Uruguay con una carta magna, nuestra constitución de 1830, planteando a la vanguardia la construcción de un Estado republicano democrático de perfil liberal, porque no podía ser de otra manera. El liberalismo, en definitiva, es el sistema abierto de ideas que acepta construir esa ingeniería compleja de nuestros estados sobre un principio fundamental, axiomático, te diría. El epicentro de todo ello es la libertad del individuo. Las libertades, artículo 7. Respecto a esto que acabo de decir, que trato de resumir rápidamente, nuestro Estado, el Estado uruguayo, más allá de los reformismos, de un socialismo reformista, un socialismo vinculado a aquella internacional socialdemócrata de aquellos años 20, 30 del siglo XX, que pretendieron desde esa reforma ir a un socialismo por las buenas y pretendieron inclusive emancipar al mundo libre del terror del marxismo-leninismo, del terror de la propuesta comunista que planteaba aquella internacional comunista cuando se va a fundar por allá por el año 1919, después de la revolución bolchevique. Bueno, ese Estado socialista, socialdemócrata, Estado del bienestar, ese Estado de esa reforma de aquella internacional de la que formaron parte tantos integrantes europeos y fue un fenómeno europeo, de eso abrevó una vez el hijo de unos almaceneros catalanes que había leído un libro en su vida y que vino enloquecido con ese modelo que estaba precisamente en boga, que se llamó José Valle y Ordóñez. Ese Uruguay, que se hizo un Uruguay estatista, intervencionista, tutor, que fue evidentemente el modelo del camino a la servidumbre, como diría el sabio Hayek, uno de los sabios integrantes de la escuela austríaca, del pensamiento liberal, de la teoría económica científica liberal del capitalismo. El capitalismo en sí es una teoría científica económica, un sistema económico de pensar, una ingeniería económica de libertades y de emprendimientos sobre la base de la formación del capital. Todo eso en Uruguay no existió en puridad, pero existió una estabilidad institucional, de un Estado de Derecho, de una separación de poderes, del cumplimiento de los principios constitucionales que mandatan un juicio con garantías, donde los poderes y las atribuciones jurisdiccionales son de los jueces, en la órbita del Poder Judicial, que es el poder que está concebido, pensado, para que cumpla ese rol en esa separación de poderes, el Poder Judicial. El sistema educativo, Uruguay lo planteó universal, obligatorio y laico, es decir, Uruguay como Estado no se mete a educar en valores que no sean los valores republicanos, que no sean los valores para construir ciudadanía. A nosotros nos educaban en ciertas épocas con aquellos manuales y esos cursos de educación moral y cívica. Podría existir otro nombre, no importa la nominación, la taxonomía, educación cívica, educación ciudadana, educación de ética republicana, educación del buen ciudadano. Hay un libro fantástico que se llama así, La educación del buen ciudadano, un libro francés que se atribuye al conde de Saint-Germain, que fue un diplomático muy importante en las cortes de los Luises en Francia. Evidentemente, todo esto que acabo de decir se dejó de cumplir en Uruguay y cuando eso se deja de aplicar en el Estado, cuando el Estado se concibe de otra manera,
empezás a ver que se construye otra sociedad, otro tipo de ciudadanía, con otros paradigmas, con otros valores de conducta, que es lo que se impuso cuando entró el gobierno del Frente Amplio, y así nos gobernaron durante 15 años consecutivos, pero en el marco histórico de precisamente esa Agenda 2030, por un lado, y en el marco histórico geopolítico de la construcción de una gran internacional comunista a nivel continental en toda Latinoamérica, que se llamó y se llama Foro de San Pablo. Ya creado en 1990, se va a llamar Foro de San Pablo en México en 1991, en honor a la fundación que hicieron Ignacio Lula da Silva y Fidel Castro en la ciudad de San Pablo, en Brasil, en el año 1990, a raíz de la caída del muro de Berlín y, por supuesto, la sobreviniente caída definitiva del modelo soviético, que era la mamá o el papá financiador de esa revolución parasitaria cubana. Evidentemente, eso va a pegar un vuelco. Intelectuales europeos que emigraron a Estados Unidos e introducen el pensamiento marxista cultural como una suerte de revalot, es decir, como una suerte de remoción o renovación de las estrategias revolucionarias del comunismo internacional por la vía cultural que plantea Antonio Gramsci y que planteó en tanta cantidad de libros y desde aquel periódico famoso, L'Ordine Nuovo, el nuevo orden, así le llamaba, y justamente desde la culturización de la población y desde la culturización de la estructura y funcionamiento institucional del Estado, fundamentalmente, decía Gramsci, se va a lograr definitivamente la revolución hacia la sociedad igualitaria, comunista, hacia ese socialismo previo a la mentada utopía, o si vos querés, ucronía de un comunismo. Eso es lo que se sigue sosteniendo en este mundo, aunque te parezca mentira. Este tipo de mítica teoría, prácticamente cuasi religiosa, con el dogma de la igualdad social, y desde el dogma de la igualdad social se desarrolla una tiranía de ese dogma, porque se tiene que pergeniar un sistema de diseño económico, un sistema de distribución de riquezas, que empieza a concebir al Estado como una maquinaria al servicio de ese mecanismo distributivo de riquezas, sin contemplar ya la libertad individual. No es el cometido de ese Estado socialdemócrata, socialista, reformista, en definitiva, de un socialismo por las buenas, un socialismo cultural, para arribar definitivamente a una sociedad igualitaria, a una sociedad igualmente distribuida en esas migajas, porque se puede distribuir hacia abajo y no hacia arriba, porque hacia arriba se puede producir, no distribuir. La riqueza se tiene que crear, se tiene que producir. De ahí el concepto de núcleo formador de capital, la formación del capital, el empuje de ese capital, capital de inicio, capital de empuje, formación, y así entonces va jalonando etapas de formación de capital, se va capitalizando la posibilidad de sustentar una actividad económica de producción de bienes, de servicios. Eso es el capitalismo. Ese es el que te da países que están 8 o 10 veces más desarrollados que los países que tiranizan con modelos igualitaristas, distributivos. Uruguay está dentro del modelo de los países distributivos, igualitaristas, que tiranizan con, digamos, una ingeniería de Estado brutalmente burocrática que pesa demasiado en la actividad de los privados en una pequeña población, además que prácticamente es un barrio de Buenos Aires. Nadie habla de esto, ¿viste? Y estamos todos sumergidos en un conventillo bien berreta, donde decimos, che, Astesiano, tienen que sacar al ministro Heber porque hizo todo un desaguisado y es tremenda la corrupción institucional que hay en el país y la policía. Y hablan así y no entienden que en definitiva el desaguisado está en que nos quitaron las garantías del Poder Judicial, nos quitaron el debido proceso y hoy hay un sistema arbitrario, deleznable, inestable, que se presta a cualquier cosa, que es este sistema fiscalista adversarial, al cual está sometido Penades como puede estar sometido cualquiera.
Y no estoy defendiendo a Penades. Quizá Penades cometió los aberrantes delitos que dicen, o peor, no lo sé, pero no es el tema. Acá el tema es que todos los uruguayos tenemos que saber si alguien cometió un delito cuando un juez lo dice bajo sentencia. Y después de haber atravesado todas las etapas procesales que precisamente la ley mandata, la Constitución mandata como premisas generales, como premisas organizativas, como orientaciones, que a su vez son mandatos, son principios que hay que cumplir para poder desarrollar a través de una ley interpretativa lo que es materia reservada a una ley, precisamente una ley penal de primer orden, una ley procesal penal de, digamos, de orden público. Eso sería un código procesal penal. Bueno, ese código procesal penal que tenemos hoy es inconstitucional. No obedece a lo que la Constitución dice para que tengamos garantías respecto a un juicio penal, atravesar todas las etapas de un juicio con las garantías de un juez, y a partir de ese juez y el otro juez que vendrá luego, después del juez presumarial, bueno, se va a ir a una sentencia de acuerdo a toda una etapa probatoria con la prueba y sus correspondientes tasaciones, tipificaciones probatorias. Hay distintos tipos de pruebas. Es un tema enorme, complejo, y luego de atravesar toda esa carga probatoria de distintas pruebas y tasaciones de la prueba, el juez, con todas las garantías, hará la valoración que corresponde y con la valoración probatoria emitirá una sentencia que podrá ser de condena o no. Y si la sentencia de juez es de condena, reconoce que ese delito fue cometido, que existió la comisión del delito de parte de una persona, pasa a tener existencia en el universo jurídico, va a existir ese hecho como un hecho de relevancia jurídica, que sí tiene efectos jurídicos, que es una sentencia que lo priva de libertad, porque el juez confirma que todos los indicios, que todos los datos que se aportaron en ese juicio tienen naturaleza de prueba, la que fehacientemente le demuestra a ese juez que esa persona, ponele en este caso Penades, sí cometió ese delito. Recién ahí Penades sería culpable. Recién ahí Penades sería el que cometió el delito del abuso de menores, etcétera. Recién cuando un juez lo diga, no cuando una fiscal. No cuando una fiscal además con reserva, que no lo permite la Constitución, con reserva de testigos para, con la parte demandada. Bueno, y hoy hay un linchamiento público ya, evidentemente, a Penades, y hay un precio político que están pagando, quién sabe por qué cantidad de cosas, de acuerdo a un pacto vinculado al LGBT, a la masonería organizada respecto a eso, a la agenda organizada respecto a eso, y quizá los integrantes del Partido Nacional se creyeron muy vivos con una estrategia que podía negociar con el demonio, dejándonos este Estado como está, como el Estado que hicieron ellos, y que iban a salir airosos. Y están pagando un precio caro. Y en las elecciones se va a replicar y a replicar el argumento con Ventillero, Berreta, de Astesiano, cuando en verdad sacaron a una fiscal como Fossati investigando una mega causa de una asociación compleja para delinquir contra el Estado, una organización terrorista que está perpetrando un montón de actos, de hechos, que se iban incluso desarrollando a través de aquella oficina secreta, aquella secretaría secreta de Mujica en 2013 en la Torre Ejecutiva. Bueno, todo eso cayó, quedó obturado, lo hicieron colapsar a través de un abogado que fue quien pergenió este código del proceso penal sin garantías, el doctor Diego Camaño, quien decía, yo soy un simple abogado nada más, con cara de póker, cuando es profesor titular de Derecho Penal, integra el Instituto del Derecho Penal del Uruguay, integra comisiones del nuevo Derecho Penal de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y de organismos vinculados a la OEA. Mirá el peso que tiene este señor. Y este señor, que a su vez es colega y socio ideológico o camarada de Jorge Díaz, son los que montaron a la Fiscalía General de la Nación con ese proyecto de ley y este otro proyecto de Código Penal Procesal, que es inconstitucional. Bueno, ese señor que creó ese código, junto a Gonzalo Fernández y a Jorge Díaz, es el que a puertas cerradas se encerró a conversar con el fiscal subrogante, diseñado, recomendado por Jorge Díaz al presidente que tenemos hoy, y decidió después Jorge Díaz
con tres estupideces, es decir, que iba a remover a Fossati, le iba a sacar de esa causa, es decir, le iba a sacar de su especificidad, de su especialidad de investigación fiscal sobre una causa impresionante en la que había avanzado mucho y tenía 3 líneas de investigación para profundizar, la saca porque no le gustaba las peleas entre fiscales y que no era de su estilo. El presidente mutis por el foro, podría haber aplicado el artículo 197, por supuesto, advirtiendo, admonestando al subordinado, en este caso, porque es integrante del Poder Ejecutivo, es un director subordinado del presidente, es un servicio descentralizado, ley inconstitucional, por otra parte, y podría haberlo suspendido al acto, pero no lo hizo. Por lo tanto, desde el Estado neomarxista que tenemos, creado, digamos que bajo una premisa fundamental que concentró, digamos, la actividad revolucionaria en el Foro de San Pablo en el año 2017, Uruguay acelera en ese año 2017 todo esto que te acabo de decir, y ya venía perpetrando muchos cambios. Vamos rápidamente a esto. Nelson Bayardi, en el Congreso del Foro de San Pablo de 2017, llega a manifestar, cerrando el puño, en señal del puño comunista, bueno, es importantísimo para nosotros tomar el Poder Judicial, transformarlo, transformarlo, tomar a las Fuerzas Armadas y a la educación. 2017. Resultado, lo hicieron, lo hicieron. Tomaron al Poder Judicial, tomaron a las Fuerzas Armadas. Hoy, montón de jerarcas militares, de militares retirados, vinculados ellos a través de un fiscal de lesa humanidad a la dictadura, están todos presos en un instituto de presos políticos o en un centro de reclusión de presos políticos que se llama Domingo Arena. Domingo Arena, ¿se acuerdan que era aquel anarquista revoltoso que cogobernó con José Valle y Ordóñez? Miren qué nombre tiene el centro de reclusión. Esto lo hicieron en el 2017. Antes de todo esto, cuando el Frente Amplio asume el gobierno, ocurrió algo que el contador Danilo Astori llamó la madre de todas las reformas. ¿De qué se trató? Eso fue lo primero que hicieron, porque ellos, por supuesto, apuraron los pasos, nunca dudaron, con mucho menos mayorías que las de este gobierno, ¿no? Si con el 51, ¿sabés? Tenían una mayoría absoluta ahí, Justelli, y después ya no, después ganaban con el 48%, tuvieron que siempre que hacer acuerdos. Y para tener mayorías especiales, como para derogar un código, tenés que hacer acuerdos porque no hay otra manera. Bueno, pues en ese sentido, todo este sistema político es cómplice de este Estado neomarxista, porque todos colegislaron, son conniventes en legislarnos este Estado que desconoce a la Constitución y al proyecto original de nuestro Estado de Derecho soberano. Esa madre de las reformas era precisamente una embestida tributarista, una carga impositiva brutal que creó más de 44 impuestos, y de esa manera lo que hizo Astori fue crear la ingeniería fiscal para el despliegue del Estado en sus nuevas funciones distributivas y asistenciales. Por eso él llamó a todo ello la madre de todas las reformas. Primero tenía que venir eso, la madre de todas las reformas, que era reconfigurar el diseño fiscal del Estado. Por eso también a eso él le llamó el espacio fiscal. Muchos economistas desprevenidos, claro, del perfil más clásico, dentro del economicismo, quizá, porque siquiera en este país hay economistas que puedas decir son de la línea liberal de la escuela austríaca o de la escuela de Chicago, no entendieron que Astori, devenido economista desde la Facultad Marxista Latinoamericana del CLAE, que ese fue un acuerdo que se hizo en el primer gobierno de Sanguinetti para recibir miles y miles de millones de dólares, ya como un primer gran acuerdo de economía de diseño. Se habló de una partida enorme, no recuerdo exactamente cuánto, pero hablamos de decenas de miles de millones de dólares en aquella época para ir destilando en el Uruguay al cabo de 15, 20 años, pero se introducía el CLAE, la Universidad de las Ciencias Sociales de corte marxista, para formar generaciones marxistas que luego se introducen en la UDELAR, que luego se van a introducir en la UDELAR. ¿Vieron cómo se va dando el entretejido
de la revolución marxista cultural gramsciana? Bueno, Danilo Astori, que era contador, deviene economista haciendo un posgrado en el CLAE, pero de perfil marxista. Y esto del espacio fiscal es un concepto de la economía marxista. Es crear los espacios fiscales, es decir, como ir creando territorios de advenimiento de recursos monetarios para transferirlos a determinadas actividades que el Estado se autoabroga sin consultar al pueblo respecto a lo que va a hacer. Por ejemplo, crear el Ministerio de la Mujer como hay en Argentina. Argentina tiene exactamente lo mismo, ¿eh? Chile tiene exactamente lo mismo, ¿eh? Perú tiene exactamente lo mismo, ¿eh? Colombia tiene exactamente lo mismo, ¿eh? Te lo digo así, medio como lo bobo, porque todo esto es una receta internacional. Acá nadie está inventando nada, como con el IRPF. No lo inventó Astori, ¿eh? Está en todos lados. Eso fue un diseño de economistas daneses que se aplicó desde Europa y después se universalizó, el IRPF. Bueno, respecto a este espacio fiscal que creó Astori, comienza el desarrollo, cuando va siguiendo el itinerario cronológico, comienza el desarrollo de políticas de estas características, políticas que son de diseño, como el MIDES, el Instituto de la Mujer, porque se tenía que ir rápidamente a la justicia de género, porque iba a sobrevenir toda la ideología LGBT que ya habían introducido en la educación, pero de modo facultativo, como hablamos con la doctora Pereira, de modo opcional al principio, pero estaban ya los contenidos de género en la educación sexual o en la sexualización de los niños, ya en etapas escolares, hacia el liceo y más. Pero a su vez, en los contenidos de los planes de historia, en los contenidos de los planes de filosofía, de otras ciencias sociales, son todos de cuño marxista. Son autores marxistas, neomarxistas, estructuralistas, postestructuralistas. No vas a encontrar ahí material informativo respecto a la historia del Uruguay, a la historia reciente de los últimos 50, 70 años. No vas a encontrar perspectivas que no sean otras que las marxistas. Por eso también van formando ciudadanía de acuerdo a esa perspectiva histórica de la interpretación de los hechos, de acuerdo a esa interpretación histórica también de los hechos económicos, políticos, de las ideas políticas. Por lo tanto, todo eso fue en lo que se construyó en el gobierno del Frente Amplio, redundando en un brutal deterioro del sistema educativo, que es desertivo, y esa educación que plantea la Constitución de la República, pero que plantea nuestra ley orgánica de la educación, que debe ser laica, gratuita y obligatoria, bueno, ahora es ideológica, es desertiva y es cara. Es ideológica, desertiva y cara. Respecto a todo esto, cierro esta primera parte. Se construye el país en una embestida que, te repito, se acelera en el 2017, que es de un montón de leyes trascendentes para el Estado que son inconstitucionales. Son inconstitucionales. La, por supuesto, la ley que crea el Código del Proceso Penal, derogando el Código del Proceso Penal anterior, que sí era constitucional, que sí respondía a las garantías del debido proceso de acuerdo a lo que la Constitución dice. Este código de Camaño, Jorge Díaz, Gonzalo Fernández, discípulo de Zaffaroni, con el neoconstitucionalismo, es decir, marxismo filosófico, jurídico, no es constitucional. Fiscalía General de la Nación, a medida de este código, no es constitucional. La Institución Nacional de los Derechos Humanos no es constitucional. La JUTEP, este organismo de control de declaraciones juradas, no es constitucional. La ley de género no es constitucional. La Fiscalía de Lesa Humanidad no es constitucional. La derogación de la ley de caducidad no es constitucional. La ley de negociaciones colectivas, ya marco legal de negociaciones colectivas y consejo de salarios, no es constitucional y desobedece además al convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Todo esto se aceleró, se construyó, se solidificó en esos últimos años, después de esos 15 años de etapas revolucionarias marxistas del Frente Amplio.
Respecto a todo esto, este gobierno lo profundizó, sigue desarrollando, lo administra mejor, lo sigue desarrollando. Vamos a una pausa, Maxi, y continuamos con este tema del que nadie está hablando, y esto es lo que está hackeando a Uruguay, y esto es el jaque que puede ser jaque mate a Occidente incluso. Quédate ahí. Buscamos, preguntamos, estudiamos, investigamos y publicamos para saber en dónde estamos. Idea y producción de Organización Libertas, www.libertas.uy. Conduce Rubén Muyano.